es tan emocionante para mí seguir analizando, avanzando y armando de manera tan detallada la mente del autor en el libro de Mateo, el cual es un evangelio muy especial para mi corazón. Realmente es magnífico y es de tanta, pero tanta bendición para mi vida estudiarlo detenidamente. Nunca, y eso quiero confesarles, nunca lo había analizado con tanto detalle como lo estoy haciendo con ustedes. Nunca había analizado el libro de Mateo así. Y además de eso, de analizarlo y tener esa oportunidad de estudiarlo para conocer más, para el privilegio en mi vida, el honor de conocer más a Cristo, además de eso, Dios me da la dicha y el privilegio en este tiempo de compartírselo a ustedes. Privilegio, lo cual creo que nos ha llevado a entender grandes principios que Dios despliega para nuestra santificación progresiva al transitar por los senderos de su propia enseñanza a través de la mente de este autor. Sin lugar a dudas, apreciando cada texto milimétricamente, usted puede concluir, sin ninguna duda, que en la Biblia está contenido en su núcleo la omnipotencia del Dios eterno. Y esa energía activa de poder hace un trabajo constante de salvación y santificación eficiente y efectiva a los suyos. Estaba esta semana con una persona, miembro de nuestra iglesia, conversando en mi casa, y me decía en forma emocionada: yo llegué a la iglesia en Mateo 6. Y bueno, me sonreí, pero en realidad me dejó eso y quise saber lo que me quiso decir. Y lo que me quiso decir es que llegó en julio del 2022. Eso es lo que me quiso decir. Y hoy, después de ese tiempo, estamos en Mateo 9. Bueno. Y pensé rápidamente, esta persona ha tenido mucha paciencia, ¿no? Y eso me llevó a extender ese pensamiento hacia usted, y espero que usted también tenga mucha paciencia y siga expectante de lo que el Señor nos va a instruir por medio de su Escritura en lo que viene y en lo que tenemos que abordar a futuro. Bueno, ahora ruego su máxima atención. Quiero colocarlo en perspectiva a nuestra porción, es decir, sin perder como punto focal la narrativa. Quiero darle la plataforma correcta, creo yo, para llegar bien a nuestra estructura de pensamiento el día de hoy, que si bien es cierto, está dentro, escuche esto por favor, los que han estado siguiendo el estudio me lo van a comprender rápidamente, aunque si bien es cierto, está dentro del enfoque macro de los capítulos 8 y 9 de Mateo, es también cierto que exige esta porción específica. Exige una mente estirada y atenta para empalmar bien esta sección. Si bien es cierto, está dentro del paraguas macro que estamos viendo hace muchas semanas, muchos meses, en los capítulos 8 y 9 de Mateo, igual esta sección en particular necesita máxima atención. En otras palabras, debemos asirnos a esa línea de pensamiento lógico que usted y yo debemos llegar nítidamente para entender bien la intención del autor. Sígame por favor. Como usted sabe, el evangelista Mateo realiza un compendio formidable en su carta que contesta esa gran pregunta que se realizó apenas el ser humano cayó en pecado. Hay una gran pregunta que hay en la Biblia que se debe responder y que se realizó
Apenas el ser humano cayó en pecado, cuando Adán y Eva fueron colocados como los corregentes de esta tierra para gobernar el mundo de Dios, ellos fracasaron, Adán y Eva, de manera estrepitosa, de manera terrible, usted lo sabe, en el Edén. Y al ser desplazados por su pecado, Satanás tomó el dominio del sistema de este mundo. Es decir, usurpó este mundo. Y este mundo, o sea, este mundo que usted vive y se mueve, no es el mundo que Dios creó. El pecado distorsionó mucho en forma agresiva en la tierra, distorsionó todo en realidad, desde el orden familiar, donde el varón fue creado para dos cosas específicas, para trabajar y proteger, Génesis 2:15, con ello liderar. Y la mujer no fue creada para trabajar y proteger, fue creada para ser ayuda idónea, Génesis 2:18, con ello someterse al liderazgo. Esa es la creación, así es el plan creador. No solo eso fue distorsionado, sino que golpeó también el dominio de los animales por el hombre y el dominio de la tierra en general por el ser humano creado a imagen de Dios, según Génesis 1:26 y 27. Todo fue distorsionado, todo fue golpeado, inclusive su constitución, es decir, del hombre orgánica, empieza a desgastarse por el pecado, a envejecer y finalmente todos por el pecado tenemos que morir. Romanos 6:23, todos por el pecado tenemos que morir. Ahora, desde ese ámbito tétrico, desde ese ámbito oscuro y denso de la distorsión generalizada por el pecado para el alma y el mundo, Dios, el mismo Dios creador, el mismo Dios sustentador, toma la iniciativa y menciona en Génesis 3 que un hombre llegaría a este mundo. Que un hombre vendría de la mujer para acabar con el imperio usurpado por Satanás. Desde esa gran declaración surge la pregunta que da vuelta a toda la mente judía en el Antiguo Testamento, a todo profeta en el Antiguo Testamento, según el apóstol Pedro, primera de Pedro 1:10 y 11. La pregunta que da vuelta desde Génesis 3 es: ¿quién será este hombre? ¿Quién será este hombre? ¿Quién será este hombre que desplomará el imperio satánico? ¿Quién será este hombre que restaurará la tierra y su reino no tendrá fin? ¿Quién será este hombre? Es decir, este Mesías anunciado tiene tanto poder que restaurará el reino en la tierra, revertirá el poder destructor del pecado, escuche, dominará la naturaleza, acabará y aplanará a Satanás y finalmente este Mesías, con estocada fulminante, matará la muerte, matará la muerte. Entonces, la gran pregunta es: ¿quién es ese hombre que vendría? ¿Quién es ese hombre que, según Dios, impondría su reinado de paz, justicia, gozo, acabando con el mal? Entonces es obvio, todos los ojos a partir de Génesis 3 se inclinaban a ver quién sería, cómo vendría y cómo implantaría su reino. Y para desmenuzar y responder todo ello, lo primero que la Biblia menciona sobre el anunciado de Dios es que vendría de la simiente de una mujer.
de una mujer. Y además, más adelante dice que esta mujer que va a traer a ese personaje es una mujer virgen. En resumen, Génesis 3:15, Isaías 7:14 tienen esos datos. Después, la Escritura, en su revelación progresiva, nos empieza a mostrar que el círculo se empieza a cerrar, porque también tiene que venir este Mesías no solamente de la simiente de una mujer, sino de la simiente de Abraham. Génesis 12:3. Y para seguir colocando mayor precisión a esto, la Biblia anuncia que el enviado de Dios viene de la tribu de Judá. Génesis 49:1, Génesis 49:8 al 10. Y para ser puntillosamente específico y adentrándonos, a ver si lo nota, a nuestra porción, si lo capta bien, este Mesías, este ungido es hijo de David. Hijo de David. Anote por favor, 2 de Samuel 7. Dios promete esto a David, verso 12. 2 de Samuel 7:12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, dice Dios a David, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Verso 13 de 2 de Samuel 7, él edificará casa a mi nombre, y escuchen esto, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. En Lucas capítulo 1, en el Evangelio de Lucas, en la famosa anunciación, es reafirmado esto de 2 de Samuel 7. Lucas 1, verso 31. Usted lo puede anotar o seguirlo, dice ahí. Y ahora, ¿se acuerdan? Se aparece el ángel a María en la anunciación. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Verso 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará, miren la claridad bíblica, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Muy claro, preciso. Ahora, acercándonos a nuestro evangelio, Mateo, conociendo por supuesto todo ello que usted lo conoce y lo he repasado en pocos minutos, Mateo quiere decir en su escrito, cuando empieza su evangelio, señores, ya no indaguen más, ya no tienen por qué indagar más. Si la gran pregunta es ¿quién es ese hombre? Mateo dice, ese hombre, ese rey anunciado, es el Señor Jesús, y ya llegó. No indaguen más, ya está aquí el rey anunciado, mi Señor, ya llegó. Por ello, el autor empieza en el capítulo 8 y 9 de su evangelio, escuchen esto, muy importante, a asociar. Mateo empieza a asociar el poder milagroso y los portentos de Jesús, lo empieza a asociar con el Antiguo Testamento. Es una lógica clara, porque era la pregunta desde Génesis 3. Usted tiene que captar esto. No es que Mateo se paró ahí y dijo, bueno, voy a escribir un evangelio, a ver, ¿qué digo? ¿Qué digo? No. Esto estaba absolutamente controlado por el Espíritu Santo, absolutamente colocado en toda la Biblia. El Evangelio de Mateo nos da un panorama absoluto desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos, como lo va a ver en los capítulos finales de Mateo.
Él empieza, y nunca olviden, al ver el Evangelio de Mateo, a asociar el poder milagroso de Jesús con el Antiguo Testamento. Usted con eso observa la lógica, ¿verdad que sí? Observa la lógica, ¿verdad que sí? Hágame así por lo menos, sí, perfecto. Mateo asocia los portentos de Jesús con el Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque el pueblo judío, atiéndame, sabía muy bien que el Mesías venidero tiene que tener credenciales mesiánicas. No es que se iba a llegar a alguien y decía yo soy el Mesías y todo el mundo iba a decir amén. No, sabía todo judío, todo liderazgo, todo judío, por ende, que el Mesías tenía que tener credenciales mesiánicas. Ahora, lo interesante es que esto que les estoy diciendo sobre las credenciales no es un pensamiento nuevo en la historia bíblica. No es un pensamiento nuevo. Escuche, no es un procedimiento nuevo. Las credenciales en la historia bíblica. En otras palabras, se sabía que la confirmación de Dios, por favor, máxima atención a esto, que creo que esto va a fusionar mucho mejor su entendimiento de lo que estamos viendo en los capítulos 8 y 9. Se sabía que la confirmación de Dios, déjeme retomar esto porque es bien interesante. El pueblo judío sabía muy bien que el Mesías venidero tiene que tener sus credenciales, hasta ahí nomás me quedo, mesiánicas. Ahora, lo interesante es que no es un pensamiento, como les decía, no es un pensamiento nuevo, esto es muy interesante, no es un procedimiento nuevo las credenciales en la historia bíblica. En otras palabras, se sabía que la confirmación de Dios hacia algo crucial en la Escritura, escuche esto, se sabía que la confirmación de Dios en algo crucial en la Escritura siempre, escuche, fue a través de milagros portentosos. Quiero que tenga eso en mente. Por ejemplo, déjeme darle un derrotero en esto, un camino para esto. ¿Cómo mostró Dios a Moisés que Él es el creador del mundo? ¿Cómo se lo mostró? Bueno, describiendo el Señor, el eterno Dios, como único testigo presente a Moisés, describiendo cómo el Señor en forma milagrosa, ¿escuchó? En forma milagrosa, en 6 días de 24 horas literales, llenos de portento, Dios creó todo. Esos 6 días fueron señales, credenciales divinas de poder de Dios. Recuerda, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién era el testigo presente en la creación? ¿Alguien había de testigo presente? Solo Dios. Por eso que cuando Moisés lo plasma, es Dios diciéndole cómo fue la creación con total y fidedigna claridad. En un hecho portentoso, grave eso en la mente, de milagros de 6 días literales de 24 horas. Y a partir de ahí usted aprecia un despliegue sin precedente de poder creativo, milagroso, con el solo hecho de que Dios hable. Génesis 1:3 dijo Dios. Génesis 1:6 dijo Dios y fue creado. Génesis 1:9 y también dijo Dios y fue creado. Génesis 1:11 después dijo Dios. Génesis 1:14 dijo luego Dios. Génesis 1:20 dijo Dios. Génesis 1:22 y Dios los bendijo. Génesis 1:24 luego dijo Dios. Génesis 1:26 entonces dijo Dios. Génesis 1:28 y los bendijo Dios. Génesis 1:29 y dijo Dios. 6 días
de portentos impresionantes, dejando claro para que Moisés lo plasme en Génesis: yo soy el creador de todo en el mundo en 6 días literales de 24 horas. ¿Amén? Así fue la creación, 6 días literales. Esto es tremendo. Su palabra es poder. Es por ello, con ese estudio exacto, el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:6, él dice esto, solo anótelo, 2 de Corintios 4:6, él dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas, o sea que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué está pensando Pablo cuando escribe 2 Corintios 4? La creación, Génesis. Es decir, el mismo Dios creador que con su palabra, eso dice Pablo, mandó a la luz que existiera, es el mismo Dios que para que usted sea salvo, es decir, para que la persona que está aquí y que nos está mirando no vaya al infierno para siempre, pues todo ser humano se dirige ahí por sus pecados, para que no se pierda, dice Pablo, para que no camine a la condenación, tiene que Él, Dios, tiene que mandar con su palabra para crear luz al alma humana, así como lo hizo en la creación. Hoy Dios tiene que mandar: usted despierte. Esa es la salvación, amados, que tomó Pablo. Las credenciales divinas de la creación, ¿Qué tal poder? Ese es el poder del Dios creador, el Dios eterno, y solo Él tiene las credenciales de creación. ¿Estamos claros hasta aquí? Solo Él tiene las credenciales de la creación. Creer en la evolución no es solamente estúpido, sino que está fuera totalmente de los parámetros intelectuales. Lo que Dios dice con exactitud milimétrica, así es. Solo Él tiene las credenciales de creación. Ojo, guarde esto: 6 días de portentos y milagros. ¿Cuántos días? 6. Perfecto. Ahora, después de la creación, el mundo obviamente ya era. Entonces, el Señor de Gloria va a elegir a su pueblo por gracia. Un pueblo insignificante en el mapa y también insignificante por pecador, sucio, pero Él lo quiere. Y cuando Dios quiere, así es. Y Él lo quiere. Y ya, Deuteronomio 7:6, se ve que ese pueblo insignificante, Israel, el Dios de misericordia, lo toma para abrir un pacto con ellos. El antiguo pacto. Un pacto con ese pueblo elegido. ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo abrió ese antiguo pacto? ¿Cómo lo hizo? Bueno, mostró portentos y ¿qué más? Milagros, note las credenciales. ¿A través de quién? De Moisés. De Moisés. Le dio a Moisés, atienda, las credenciales divinas para que tanto su propio pueblo elegido como Egipto, la nación más poderosa del mundo antiguo, que tenía cautivo a los hebreos, lo vieran. Me encanta cómo lo describe en Éxodo 9:13. Solo anótelo, voy a leer algunas escrituras ahí. Éxodo 9:13 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. Estoy dando lectura a Éxodo 9:13. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva.
me encanta eso. Verso 14, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra, porque ahora, verso 15, yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra, verso 16, y a la verdad yo te he puesto para mostrar, note lo que le dice Dios a Faraón, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Eso es, mis amados, sus credenciales divinas colocadas en Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud y abrir, ¿qué cosa? El antiguo pacto. Si sigue avanzando, al morir Moisés, el líder hebreo, el Señor tuvo que darle también las credenciales divinas. ¿A quién? Josué. Muy bien, Josué, para que siga el derrotero de establecimiento soberano del pueblo de Dios y a continuación, y continúe el pacto mosaico. Note, si usted anota para que siga esto, Josué 1:1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, dice el verso 2, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El Dios eterno tomó a Josué y también le dio, ¿qué cosa? Credenciales divinas. Por ejemplo, usted recuerda el milagro del Jordán. Josué cruza el Jordán, Josué 3, 14 y 17. ¿Y qué pasó con el Jordán? Se abrió en la mitad. ¿Se acuerdan o no? Claro, para mostrar, este es el sucesor del gran profeta Moisés. Los muros de Jericó, ¿se acuerda de eso? Algunas iglesias medias raras se pasean por todas 7 veces así por el estadio, de varios estadios por ahí. Espero que usted no haga eso. Josué 6 al 20, ese fue un momento específico para mostrar las credenciales divinas. El milagro del sol y la luna, ¿se acuerdan? En una batalla le dice a Dios que pare el sol, que no se detenga para ganar, porque si paraban decían, bueno, chepi, paramos hasta mañana. En Josué 10, 12, 14. Es decir, un despliegue de milagros y señales en donde Dios coloca su aval a través de ello. Ahora note, igual que en la creación, 6 días literales de poder. Se acabaron los milagros, se abrió el antiguo pacto y tenemos más o menos entre Moisés y Josué, digamos, unos 80 años entre los dos de milagros y portentos, ¿ok? 6 días por un lado, 80 años por el otro. Toma en cuenta eso. A continuación, se acabaron las credenciales divinas con Moisés y Josué y después de 500 años... en medio de una crisis espantosa profética, en una época vital para restablecer quién es el Señor de gloria en su nación, ya que el reinado, usted se acordará del angelito Acab y su mujer tan linda Jezabel, ¿verdad? Pulverizaba la esperanza de que la gente abrace al Dios verdadero. Primero de Reyes 17:1. Ante esta crisis espantosa, una crisis espantosa para la mente profética, para el llamado de Dios a la gente y a su pueblo específicamente, aparece el profeta Elías, siendo utilizado por Dios con señales, prodigios y milagros para establecer, escuche esto, época muy importante, para establecer las bases sólidas de quién es el Señor a su pueblo, operando milagros como por ejemplo, ¿se acuerda? Elías ora y ¿qué pasa? Sequía. Primero de Reyes 17 del 1 al 7. Como también el de la tinaja de aceite y la harina, ¿se acuerdan? Con la viuda. Tremendo milagro, Primero de Reyes 17, 8 al 16. Y después de, por supuesto que hay muchos más, pero después de él llega el siervo de Elías. ¿Cómo se llamó?
Eliseo. Y lo mismo que Moisés con Josué, las credenciales, lo mismo para que siga ese patrón en ese tiempo específico, especial para Israel, específico a Eliseo, su sucesor. También Dios lo utiliza para este propósito tan importante. Por ello en su ministerio se presenta también las credenciales divinas en Eliseo. Como usted se acordará, el partir las aguas del Jordán nuevamente, segundo de Reyes 2, 13 al 15, para recordar a quién, al patriarca Josué, que también tuvo las credenciales divinas. La purificación de las aguas malas de Jericó, segundo de Reyes 2, 19 al 22, entre otros. Lo que quiero que vea es mi punto. Cada vez que Dios colocaba algo específico a Israel, una etapa nueva a Israel, algo claro a Israel, lo mostraba con credenciales. Muy bien. Quizá entre Elías y Eliseo tenemos más o menos unos 50 años de milagros y portentos. Ya tiene 6 días, tiene, ¿cuánto? 80 años y ahora 50 aproximadamente. Guarde ese dato. De ahí ya no hay nada de milagros. Ya no hay nada de portentos hasta la apertura del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, con Jesús y sus discípulos, que para abrir el Nuevo Testamento se presentan con las credenciales mesiánicas. Ya lo está entendiendo bien. Pablo menciona esto, me encanta lo que Pablo dice a los corintios para defender. ¿Cuál es el contexto? Pablo estaba defendiendo su ministerio. Y él dice esto en 2 de Corintios 12, 12. Con todo, dice Pablo, ustedes me están atacando, pero yo quiero decirles, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Pablo dice, ¿sabe cómo me voy a defender que yo soy apóstol? Ustedes dicen que no soy apóstol. ¿Sabes cómo voy a defenderme que soy apóstol? Porque yo tengo las mesiánicas. ¡Claro! Y nadie acá se levantó, Cash Luna no se levantó y dijo, yo también las tengo. ¡Nada! Nadie se levantó aquí, porque solamente eran credenciales mesiánicas para la apertura del nuevo pacto, y Pablo es muy claro con eso. Ahora, si usted tomó en cuenta este periodo de apertura y afianzamiento del nuevo pacto, entre el Señor Jesús y sus discípulos serán más o menos 100 años de portentos y milagros, ¿ok? ¿Qué te quiero decir antes de retomar mi punto? Algo muy importante, amados, atiéndame. Que de aproximadamente, ¿cuántos años tiene la Tierra? O sea, usted vio su programa de Discovery Channel, ya tiene millones de millones. No. Más o menos tiene entre 6 a 8 mil años la Tierra, según la Biblia. Digámosle más, 8 mil años. De 8,000 años que según la Biblia tiene esta tierra, o sea, esta tierra es joven, escuche, sume conmigo, 80 años de milagros con Moisés y Josué, 50 años de milagros con Elías y Eliseo, 100 años con el Señor Jesús y los apóstoles y 6 días de la creación. Nos dan un total aproximadamente de 230 años y 6 días de milagros y portentos en un periodo de ¿cuántos años? 8,000, atienda, de 8,000 años, miren lo que estaba diciendo usted, de 8,000 años de historia, solamente 230 años y 6 días de milagros, o sea, hay 7,769 años con 359 días que el Señor decidió no obrar con milagros y señales. Es decir, para el Señor obrar así es algo atípico. Son momentos muy específicos. ¿Me está captando eso? ¿Me está captando eso? Quiero que me capte eso. Perdón un ratito. Gracias a los sugieres por lo de Hello Kitty, me encanta. Las credenciales, mis credenciales. No sé qué me ha querido decir.
Bueno, o sea, no es que, lo que quiero decirles, no es que los milagros están a la vuelta de la esquina, amados. No es que están a la vuelta de la esquina. No es que ven noches de gloria, nada de eso. No, amados. Y si quiere usted contemplar el cuadro completo, la próxima rueda de señales y milagros, la Biblia ya la apuntó y será durante la tribulación. Y como dice un pastor, no sé tú, pero yo no voy a estar ahí. Lo que quiero decir es que el patrón de Dios es no usar milagros en la historia humana porque son tiempos vitales y específicos de establecimientos, tiempos específicos claves para la historia redentora. Esto lo tenían que tener claro los judíos. ¿Me está entendiendo el punto? Tenían que saber que al ver a Jesús, las credenciales mesiánicas, Dios estaba anunciando algo clave en la historia redentora. Y es ahí que para que se establezca el nuevo pacto, Jesús llega a mostrar sus credenciales mesiánicas. Mi punto es que los judíos lo sabían por la historia bíblica, amados. Porque yo creo que es importante detenernos en esto, porque si usted sigue leyendo, piensa que todo se armó ahí con Mateo. Pero no es así. Mateo fue claro. El juicio de Dios ante el pueblo de Israel es absoluto por su ceguera, por su ignorancia. Los judíos sabían por la historia bíblica esto. Dios lo ha hecho en forma, me encanta esto, pensar esto, a ver, piense conmigo. Dios hace y trabaja en forma estructurada, coherente y clara en los tiempos vitales a través de la historia en las Escrituras. Tenemos un Dios que es coherente, no es incoherente. No es que ande explotando milagritos por ahí, no, es un Dios coherente. Es por ello, creo que ahora lo puede quizá entender mejor, que es la lógica que es lógico que Mateo asocie los portentos y milagros únicos del Señor con el Antiguo Testamento. Porque ahí se promete este tiempo específico de la llegada del Mesías, el cual tenía que mostrar sus credenciales, pues si bien el Mesías anunciado tenía que en primer lugar vencer, ¿qué cosa? La enfermedad física. ¿Se acuerda lo que dijo Isaías? Isaías 33, mirando el reino del Mesías, dice esto en el verso 22, Isaías 33, 22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Verso 23, tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, ni atezaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos, los cojos arrebatarán el botín. Verso 24, no dirá el morador estoy enfermo. ¿Por qué? Porque se vislumbraba que en el reino mesiánico el Mesías que vendría tendría poder frente a la enfermedad física. Y creo que lo captan, en el reino mesiánico no habrá enfermedad. Si Jesús es el Mesías, tiene que anticipar. Es decir, ¿qué hace Jesús? Dar una probadita de esto. Y Mateo lo plasma en Mateo 8, del 1 al 17. Pero el evangelista sigue argumentando que Jesús es el Mesías porque tiene que tener poder para cambiar la topografía. Tiene que tener poder para cambiar la geografía. Es decir, poder para transformar el mundo
natural, Isaías 35, mirando nuevamente el reino de Cristo, se menciona esto en el verso 1, Isaías 35:1, se alegrarán el desierto, escuche cómo lo pone Isaías, se alegrará el desierto y la soledad, el yermo es lo no cultivado, eso es el yermo se gozará y florecerá como la rosa, verso 2 de Isaías 35, florecerá profusamente. ¿Qué cosa es profusamente? Copiosamente, abundantemente es lo que quiere decir el profeta. Y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. ¿Qué está diciendo? Que el Mesías viene y Él va a cambiar toda la geografía, la topografía, el clima, todo se sujeta a Él. Entonces, si usted no nota, ¿qué hace Mateo? Tiene que dar una probadita a esto. Y Mateo nos muestra en Mateo 8, 23 al 27 cómo Jesús calla el mar y calla el viento. ¿Se acuerda? Mateo sigue colocando su explicación con toda fuerza y a continuación, mirando el Antiguo Testamento, como siempre, que el Mesías tenía que tener poder superior, pero muy superior a los demonios, Mateo va a plasmar esta probadita de un super conflicto que había en el Antiguo Testamento. Si usted lee Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 10, Daniel capítulo 11, hay un conflicto demoníaco. Todo ello narrado en Daniel 9 al 11. ¿Y qué hace Mateo? Da una probadita de la victoria final frente a los demonios en Mateo 8, 28 al 34, con la liberación demoníaca. ¿Se acuerdan de los gadarenos? ¿Se acuerdan eso? Lo vimos paso a paso. De la misma manera el autor coloca a Jesús como superior al pecado. Pues en el Antiguo Testamento lo había anticipado. El rey venidero se colocará por encima del pecado. Isaías 33, verso 24, la parte B dice: al pueblo que more en ella. Estoy dando lectura a Isaías 33, 24, la segunda parte. Al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. El Mesías que viene tiene poder frente al pecado. Entonces, con la misma lógica, el evangelista muestra el poder de Jesús frente al pecado en una serie maravillosa que vimos en Mateo 9, del 1 al 17. Y el evangelista, para llevarnos a lo más alto de las credenciales mesiánicas, ¿me están siguiendo hasta ahí? ¿Me están siguiendo hasta ahí? Para llevarnos a lo más alto, al pináculo, al iceberg de las credenciales mesiánicas, Mateo extrae el anticipo del Antiguo Testamento en donde el Mesías, el siervo de Yahweh, vencería la muerte, Isaías 53, 10. Por ello Mateo nos muestra que Jesús, si es el Mesías, el rey anunciado, tiene que tener un poder superior a la muerte, y eso lo vimos hasta la semana anterior, desde Mateo 9, 18 al 26, donde usted pudo apreciar, espero, un despliegue de poder divino, como al mismo tiempo, ¿qué cosa? Ternura, amabilidad, compasión, disponibilidad para exaltar no solo la divinidad de nuestro amadísimo Señor Jesucristo, sino también su humanidad, enseñándonos cómo debemos tratar a la gente nosotros. Y ahí usted tiene lo más alto, por favor atiéndame, tiene lo más alto, está en el pináculo de las credenciales mesiánicas, y de pronto en la narrativa pasa algo. Usted está en lo más alto y de pronto pasa algo. De pronto aparece nuestra porción de hoy. Una estructura de pensamiento que parece, si usted lo lee a primera vista, que algo pasó con Mateo. Algo pasó con el evangelista. Pues ya llegamos al clímax de las credenciales mesiánicas, y después de esto que ha sido tan claro, poderoso y argumentado, donde todo el mundo tendría que estar boquiabierto, asombrado,
Después de esto le diríamos al autor, ¿me presentas otras sanidades? ¿Qué pasó, Mateo? Parece un anticlímax, ¿lo nota? Estamos en el pináculo de las credenciales y de pronto él sigue la narrativa y presenta sanidades. ¿Qué pasa, Mateo? Tú no nos tienes acostumbrados a esto, porque tu evangelio es estratégico. Además, la sanidad física ya pasó en Mateo 8. ¿Por qué volvería el autor ahí? ¿Quieren saberlo? Vamos a seguir. Estas son preguntas relevantes y emocionantes para seguir analizando la mente del autor en esto, amados. No podemos tomarlo en forma simplista. Quiero que analice conmigo. Entonces, si lo voy captando, me tengo que dar cuenta que necesito de forma milimétrica acercarme con una mente correcta a esta sección. ¿No le parece? ¿Están bien hasta aquí? Por favor, con todo lo que tiene, acompáñame a la porción de hoy en nuestro estudio del Evangelio de Mateo. No olvide esto. Acabamos de dedicarle mucho tiempo al clímax, a lo más alto de las credenciales mesiánicas, es decir, al poder de Jesús frente a la muerte, y a continuación llega esta narrativa. Mateo capítulo 9. Abra su Biblia, por favor, desde el verso 27. Voy a dar lectura. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Verso 28. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Verso 29. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó, esto es muy importante, rigurosamente, dice ahí, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Verso 32. Mientras salían ellos, aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. ¡Qué final de porción, amados! Esta porción leída, unidad de pensamiento en la narrativa, ya que si usted se da cuenta, apenas salen, a ver qué le parece esto, los ex ciegos, ¿lo ve ahí? Los ex ciegos, entra el mudo endemoniado. Verso 32. Mientras salían ellos, aquí le trajeron ¿a quién? A un mudo endemoniado. Wow. Ahora, usted al enfrentar esta porción tiene que tener en mente 2 aristas marcadas como alternativas. Por favor, no se olvide. Mateo en los versículos 25 y 26 nos ha llevado al pináculo de las credenciales mesiánicas. Entonces, cuando usted entra acá, creo que tiene que tener por lo menos 2 aristas como alternativas, marcadas como alternativas. Primera arista. Si usted va a tratar esta narrativa, o sea, va a seguir leyendo la narrativa con el énfasis del poder de Jesús para sanar, ¿verdad que sí? Usted puede leer esto y dice: bueno, el énfasis es, el punto es el poder de Jesús para sanar, como es el caso de los 2 ciegos, y además echar fuera un demonio, nota, porque el mudo estaba, ¿cuál era el problema? ¿Por qué no hablaba? Endemoniado, ya que el mudo está mudo por posesión demoníaca, según el texto. Y usted sabe, pues ya vimos anteriormente a detalle, que la posesión demoníaca puede tomar y controlar las facultades humanas. ¿Se acuerdan de eso que lo vimos en Mateo? Claro que sí.
Si usted hace eso, o sea, si toma esta narrativa con el punto del Señor frente a la sanidad física y frente a los demonios, frente a esto, bueno, creo que no va a escapar de la realidad de las credenciales mesiánicas, porque usted seguiría pensando en las credenciales mesiánicas, porque Jesús tiene poder para sanar y echar fuera demonios, como lo aplican y hacen algunos autores. Algunos autores toman Mateo 9, en esta porción que hemos leído, y lo toman como que Mateo vuelve a hablar como punto la sanidad y cómo echa demonios, ¿verdad? Y creo que usted queda algo así. Si usted lo toma así, si usted lo quiere tomar así, tómelo así, pero yo creo que si usted lo toma así, va a quedar como en el aire. No sé qué le parece lo que le digo. Va a quedar como en el aire. Esto parece un anticlímax. Si usted lo toma así, es un anticlímax. Si ya nos mostró el poder de Jesús frente a la enfermedad física y frente a los demonios, y llegó a la cumbre de las credenciales mesiánicas, ¿cree que Mateo ahora va a decirlo, para decirlo de alguna manera, va a bajar otra vez o regresar otra vez a sus temas estratégicamente y puntillosamente mencionados? En otras palabras, me parece muy difícil, si usted ha seguido el Evangelio de Mateo y ha podido apreciar que Mateo es estratégico, es muy difícil pensar que en este punto Mateo como que pierde el sentido y repite algo ya clarificado con anterioridad. Por ello que hay otra alternativa. La siguiente alternativa para afrontar nuestro texto, y es la que debe abrazar, creo yo, con toda fuerza, es que en segundo lugar, o sea, la segunda arista, Mateo coloca esta porción como un, escuche, corolario de las credenciales mesiánicas. Como un corolario de las credenciales mesiánicas, o sea, una deducción sencilla, lógica, que cae de maduro por la demostración de los argumentos previos o anteriores. Ahora, si usted está de acuerdo conmigo que esto debe ser un corolario de las credenciales mesiánicas, porque si usted se queda con la otra arista, usted va a poder seguir hablando de las credenciales, pero creo que va a tener a Mateo despistado en esto. ¿Me están entendiendo? ¿O están peor? Mateo va a estar despistado. Usted va a decir, pero el evangelista ya concluyó con las credenciales y otra vez vuelve a la sanidad. Está medio despistado. Entonces yo creo que usted debe estar de acuerdo conmigo que esto es un corolario de las credenciales mesiánicas. O sea, un resumen, una deducción sencilla, lógica, que cae de maduro por la demostración de los argumentos previos o anteriores. La pregunta es, si usted está de acuerdo conmigo, es ¿cuál es esta deducción lógica que debemos llegar a leer en esta porción? ¿Cuál es esa deducción? Para ello, déjeme darle algunos puntos de ayuda o referencia que están dentro de la mente judía para armar esto y extraer el punto central de esta sección. O sea, mi misión en este momento es que usted tenga el punto central para recién ahí afrontar la porción. ¿Ok? ¿Han tomado desayuno? Muy bien. No. Bueno, cuidado que ahorita viene otro temblor. Listo. Uno. Déjeme darle alguna ayuda en eso. Uno, hay un episodio, mente judía, hay un episodio en la historia de Israel cuando el mismo Dios llama al gran profeta Moisés a servirle. Parte de la historia fundamental, muy importante para un judío, es el gran profeta Moisés. En este episodio, inclusive, le dicen a Moisés que no habrá profeta como él, o que vendrá un profeta en el futuro como él. En este episodio, el libertador escogido por Dios, o sea, Moisés, al escuchar en forma explícita lo que debe de decir, Dios le dice a Moisés, Moisés, tú vas a tener que decir, hablar al imperio más poderoso del mundo. Se queda Moisés como en shock. Se queda como en shock. Escuche el diálogo. Eso está en Éxodo 4, versículo 10. Escuche el diálogo. Entonces dijo Moisés a Jehová, cuando Dios lo llama y le dice lo que va a decir,
al pueblo, a la nación más poderosa en ese momento, le dice esto en Éxodo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, escuchen, ay Señor, ¿nota? Ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Enorme problema con lo que dice Esteban en el Nuevo Testamento, que habla de Moisés diciendo que era grande en palabra, ¿verdad? Algo le pasaba a este señor, ¿no le parece? Verso 11, y Jehová le respondió, escucha la respuesta, porque esta respuesta es vital para entender la narrativa. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿Qué le está diciendo el mismo Dios al gran profeta Moisés? Lo que le estaba diciendo es que él había hecho la boca del hombre y había hecho al mudo, había hecho al sordo, había hecho al ciego y al que ve. Es decir, él posee, le dice, oye Moisés, ¿tú no sabes con quién estás? Lo que le dice, yo poseo poder ilimitado sobre todos los sentidos. Yo podía darlos y quitarlos cuando quiera. Escuche, lo que le dice es, yo puedo dar vida a órganos muertos porque soy Dios. En Isaías 29, sigue el derrotero, mirando el futuro, la restauración, en el futuro la restauración de Israel rebelde en ese momento, Isaías le habla del futuro de su restauración. Y en el verso 18 dice esto, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Atiéndame, aquí Dios, escúchame bien, promete quitar la sordera y ceguera espiritual de Israel en el futuro, pero no solo espiritual, también incluye la capacidad de Dios de darle vida, escuchen esto, a órganos físicos muertos. ¿Cómo lo sé? Porque sé que no solamente habla de lo espiritual, sino también de físico. Pues de esa forma utilizó el pasaje el Señor Jesús de Isaías en Mateo 11 para decirle a Juan el Bautizador, yo soy el Rey esperado, Juan. Yo soy el Rey esperado. Y en Mateo 11:5 él utiliza este pasaje de Isaías para decir, los ojos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. La idea es, soy el Mesías, Juan Bautizador, yo soy el Mesías, soy el anunciado, puedo dar vida, no solo levanto muertos, escuche, si no levanto órganos muertos de gente viva. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Note por favor, siga armando. En Isaías 35, verso 5, dice esta escritura. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Otra vez, mirando el reino mesiánico, garantiza, y es la idea central, el Mesías anunciado resucita órganos muertos de gente viva. El Mesías es Dios. Ahora, usted ve los versos anteriores en Isaías y dice, pero Jorge, acá hay una cosita. Se repite sordos y no mudos, porque Mateo habla de mudo. Note verso 32, le trajeron a un mudo. Uy, qué problema, Jorge, tú hablas de sordos, pero estamos hablando de un mudo. Bueno, yo ya sé que piensa eso, porque soy algo así como da mentalist. Pero, escuche,
quiero que note la palabra mudo en Mateo. La palabra mudo es la palabra kofos en el griego. Y kofos no hace referencia solo a un mudo, sino a un sordo. O sea, este hombre era sordo-mudo. Eso es lo que es kofos. Esta palabra kofos viene de la palabra copto, en la raíz, esa es su raíz, el cual es cortar, y la idea es sordo-mudo. Sordo-mudo. En conclusión, el personaje en Mateo no es solo un mudo, sino un sordo que también es mudo. Como menciona un autor y dice, y cito, de hecho, la palabra griega puede significar tanto mudo como sordo. Fin de la cita. El punto de mi argumento, ¿cuál es? Es que Mateo muestra, como primera arista, no el poder de Jesús. Por favor, espero que me estén escuchando bien. Mateo muestra como primera arista no el poder de Jesús frente a la enfermedad o los demonios, no. Porque muchos autores usted va a encontrar que hacen esa seguidilla en la narración, y eso es muy simple, es no entender lo estratégico que es Mateo, a mi modo de ver. Sino lo que quiere mostrar Mateo, en primer lugar, como corolario de las credenciales mesiánicas, es que Jesús, como menciona el Antiguo Testamento, escuchen, da vida, no solo resucitando, sino a órganos muertos de gente viva, pues Él, así como Éxodo 4 lo clarificó, lo hace porque el Mesías es Dios. Dios. Eso es lo que quiero que guarde en su mente. Lo que hace el autor es como un resumen final, el corolario de las credenciales mesiánicas. Jesús, después de todo lo que ha mostrado, desde el capítulo 8, es el Mesías de Dios, y Él da vida también a órganos muertos de gente viva, como lo muestra el Antiguo Testamento en Éxodo. Jesús, entonces, con ello, es el Mesías de Dios. Jesús es el mismo Dios. Eso es la primera lista. ¿Lo está captando hasta ahí? ¿Lo está captando hasta ahí? O ya le va a dar su menage. Ahí están tocando la cabeza, masajeándose. Pero amados, tenemos que llegar bien a la estructura de pensamiento. Pero hay otra arista. Hay otra arista. Ya tiene. Jesús es el Mesías de Dios. Jesús es el mismo Dios. Pero hay otra arista. Siga, por favor. Esto es emocionante para comprender la narrativa. 2. Note, por favor. Le dije que pareciera esta última sección de milagros como un anticlímax. Claro. En los versos 25 al 26 tenemos las credenciales mesiánicas al más alto esplendor. Es decir, Jesús va a resucitar a esa niña mostrando que tiene poder sobre la muerte. Pero de pronto parece un anticlímax aquí. Pero ya empezamos a ver que Mateo no está colocando el anticlímax, no está colocando como punto el poder de Jesús frente a la enfermedad, ni el poder de Jesús frente a los demonios. Creo que colocarlo aquí sería un error. Él, en primer lugar, quiere mostrar como corolario de las credenciales mesiánicas que todo lo que hizo Jesús muestra que Él es el Mesías de Dios, es Dios mismo, pero todavía podría quedar un sinsabor, un sabor anticlímax. Por ello Mateo no solo se queda en el corolario de las credenciales diciéndonos que Jesús es el Mesías de Dios, sino que también quiere que note que no es un anticlímax. Escuche, sino, esto es tan importante, sino que Mateo va a otro clímax en la narrativa. ¿Me está escuchando? No es un anticlímax. Mateo va a otro clímax de la narrativa. Por favor, quiero que me entienda bien porque Mateo es estratégico, es un genio en la teología. No está haciendo un anticlímax, está colocándonos un nuevo clímax en la narrativa. ¿Cuál es? Note, Jesús, por todo lo que ha hecho y realizado, y sobre todo por resucitar a muertos y hacer vivir órganos muertos de gente viva, dice Mateo, según el Antiguo Testamento, Jesús es el Mesías de Dios, y eso provoca reacción. Note los versos 33 de la parte B y 34.
Y la gente, ¿se acuerdan de Mateo 9? Nótelo. Y la gente se maravillaba y decía, ¿qué cosa decía? Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Verso 34. Pero, ¡wow! ¡Qué importante! Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Es decir, sí, dice la gente, al apreciar las credenciales mesiánicas, esto no se ha visto en Israel, esto es asombroso, Dios mismo visita a su pueblo, pero observe el rechazo terrible del liderazgo, el liderazgo judío que debían estar mucho más convencidos, pues ellos esperaban con expectación a su Mesías, ellos debieron decirle a la gente, asómbrense. Y no solamente asómbrense, gente, pueblo de Israel, sino adoren a aquel que está mostrando las credenciales. Él es nuestro libertador, Él es el Mesías, Él es el Rey. Pero, ¿qué dijeron? Verso 34b. Por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Amados, viendo todo lo que Él hizo, viendo con claridad todas las credenciales, por favor ponga esto en su mente, hasta el verso 26 del capítulo 9, viendo hasta el clímax total de las credenciales, amados, a Jesús lo rechazaron los propios líderes judíos. Esto es juicio, mis queridos. Esto es juicio. Este es severo juicio para la nación. El corolario de las credenciales mesiánicas, el punto central de la sección que sigue el hilo de pensamiento del autor es este. Este es el punto central de la sección. Jesús es el Mesías de Dios rechazado. Eso es lo que quiere grabar Mateo. Eso es lo que el autor quiere para que tú leas bien esa porción. El punto es, Él es, sin lugar a dudas, el Mesías de Dios. Él es Dios mismo, rechazado por su pueblo. Rechazado. Ese es el punto, amados. No es un anticlímax. Mateo no patinó. ¿Me entendió? No patinó. Él es estratégico. No es un anticlímax, es un nuevo clímax en la narrativa, el cual apunta a lo que seguiremos tratando en los capítulos posteriores. Un autor llamado Bort menciona, y cito, esta es más bien la revelación del clímax al que llegaron las reacciones de las multitudes y de los líderes religiosos, porque si bien podemos decir que la autoridad de Jesús llegó a su culminación con la resurrección de la hija de Jairo, hay dos culminaciones paralelas en las reacciones de la gente en el presente histórico. El entusiasmo popular llega a su cúspide con las palabras de la multitud. Jamás se ha visto cosa igual en Israel, y simultáneamente la reticencia de los líderes se convierte en antagonismo abierto. Fin de la cita. Eso es. Hay un nuevo clímax en la narrativa. El gran autor William Hendrickson menciona, pareciera que el relato de Mateo así desciende del clímax de los versos 25 y 26 a un anticlímax. La respuesta es que en realidad está preparándose para un segundo clímax. Fin de la cita. Eso es, amados. Mateo no sigue hablando del poder de Jesús frente a la enfermedad física, ni el poder de Jesús frente a un demonio. Lo que hace es colocar un nuevo clímax a la narrativa. Jesús, el Mesías anunciado, Dios mismo, según Éxodo, según el Antiguo Testamento, es rechazado. Eso es lo que quiere Mateo. ¿Amén hasta ahí, amados? ¿O están peor? Termine la introducción. Con ello, ya está, con ello, permíteme darte mi bosquejo para esta narrativa. Ya tienen ustedes, ya tienen las herramientas, ya tienen el punto,
Ya saben que Mateo no patinó, no se desvió, no. Él sigue estratégicamente bombardeándonos. Y ahora, permíteme presentar el bosquejo para la narrativa. 5 elementos. 5 elementos que pueden llevar, escuche bien, a la gente natural y religiosa a rechazar al Mesías de Dios. Ya usted me entiende por qué hago ese bosquejo, ¿verdad? ¿Lo entienden? Los que están cabeceando ahí, ¿lo entienden? Por allá ya no digo nada. 5 elementos que pueden llevar a la gente natural y religiosa a rechazar al Mesías de Dios. Primer elemento, el reconocimiento. Segundo elemento, el señorío. Tercer elemento, el poder. El cuarto elemento, el cambio. Quinto elemento, el testimonio. Otra vez, 5 elementos que pueden llevar a la gente natural y religiosa a rechazar al Mesías de Dios. El reconocimiento, el señorío, el poder, el cambio, el testimonio. Quisiera darte algo esto en estos minutos. El reconocimiento. Empecemos entonces. ¿Está bien? Están mucho humo, mucho humo, mucho humo. ¿Quieren hacerlo? Esperamos un poco la próxima semana. ¿Cómo se sienten? Soy su servidor, ¿está bien? ¿Nos quedamos acá? ¿No? ¿Sí? ¿No? Una probadita. El reconocimiento. Pasando, note el texto, por favor. Pasando Jesús de ahí, note el verso 27, ahí está el reconocimiento en el verso 27. Pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Deténgase ahí. Quiero que esté muy atento. Nada, recuerde, Mateo lo hace al azar. Ya lo vio, ¿verdad? Nada lo hace al azar. Como usted sabe, esta porción cubre el rango amplio del cumplimiento profético mesiánico. No solo que Jesús es el Mesías, comprobado por las credenciales mesiánicas, sino que también Jesús es el Mesías de Dios rechazado por su pueblo. Ese es el punto. No pierda el punto. Ahora, con ese recordatorio del punto, note en primer lugar aquí en el texto, en el verso 27, la ubicación. Note la ubicación. Verso 27a. Pasando Jesús de allí. ¿Qué es? Deténgase ahí. ¿Qué es de allí? ¿Qué es de allí? Bueno, es la casa del número 1 de los ancianos de Capernaum. ¿Se acuerdan? Jairo. O sea, Mateo no solo aquí es estratégico, sino que también el relato es cronológico. Él sigue el relato, porque a él le sirve en forma estratégica esto. Él sigue el relato. Observe, Jesús, después de haber resucitado a la niña, tiene afuera de la casa, ¿se acuerda? Una gran multitud. ¿Se acuerda? Una gran multitud, una enorme multitud. Y de seguro, al irse Jesús de la casa de Jairo, le seguía esa multitud. Habían 2 hombres en esa multitud que quizá, otra vez utilizo la palabra quizá, ahora le voy a decir por qué, en un lugar sombreado, probablemente mendigando y escuchando que ahí se acerca el que sanó a la mujer y resucitó a la hija de Jairo. Y decimos, ahora le explico, ¿por qué quizá? Porque este relato solamente se encuentra en Mateo. Ninguno de los sinópticos tiene este relato y por eso no podemos sacar otros detalles. ¿Está bien? Por eso digo quizá. Y creo que es un quizá acertadísimo porque está siguiendo la cronología. Es decir, la multitud está ahí. Sale Jesús de resucitar a la niña y la multitud, ¿dónde está? Ahí pues, ¿no? Y lo siguen y salen con él y de pronto hay 2 hombres, como se colocaban en ese tiempo, en la parte de sombra, porque el sol te mata, pidiendo limosna, estos hombres ciegos. Y ya les expliqué que quizá es porque Mateo es el único que da este relato. Ya tiene entonces la ubicación. Sale de casa de Jairo, la multitud lo sigue, ¿ok? En segundo lugar, note la enfermedad. Verso 27b. Le siguieron, ¿cuántos ciegos? 2, es bien interesante, ¿no? Siempre 2 endemoniados, 2 ciegos, 2. Le gusta Mateo 2. Quiero que por favor observe la palabra le siguieron.
La palabra le siguieron va conectada en la gramática y asociada con el verbo pasando en el texto. Le siguieron pasando es un dativo instrumental. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir? Que la persona se asocia a la acción. Eso es un dativo instrumental. La persona se asocia a la acción. O sea, mientras Jesús caminaba a su destino, sale de la casa de Jairo, va caminando a su destino, estos hombres empezaron a acomodarse. ¿Para qué? Para seguirle. Apenas él sale, eso es un presente, va continuamente, va caminando, la multitud lo sigue. Apenas pasó eso, y como es un instrumental ahí en la gramática, estos hombres lo vieron y lo empezaron a seguir. ¿Me está siguiendo? Perfecto, lo tiene. Siga, observe por favor nuevamente el texto. Habían 2 ciegos. Deténgase. En aquel tiempo habían muchos ciegos. Un dato curioso a esto es que Jesús sanará más ciegos que cualquier otra enfermedad en su ministerio, en los evangelios. Él va a sanar más ciegos que cualquier otra enfermedad. ¿Qué cosa te dice eso? Que los ciegos era común, ¿verdad? Esa enfermedad era común, sin duda, por la falta de higiene apropiada. Con enfermedades cuyos portadores eran moscas y otros insectos, la ceguera era un problema común y aún lo es en ciertas partes del mundo no desarrollado. Las condiciones antigénicas, los organismos infecciosos, la arena en las regiones azotadas por el viento, los accidentes, las guerras, la mala nutrición y el calor excesivo, todo hacía que la ceguera fuera un peligro en ese tiempo constante, muy común. Un autor menciona que muchos bebés nacían ciegos debido a una variedad de enfermedades que las madres padecían durante el embarazo y muchos otros enceguecían porque pocos días después de nacer, al ser expuestos a enfermedades venéreas, especialmente la gonorrea, cuando atravesaban el canal vaginal, fin de la cita. Es por eso que ahora cuando nace un niñito le echan como gotitas así, para nosotros ya no es nada importante, pero en ese tiempo no había nada de eso. Entonces era muy común la ceguera. Esto no solo era común, sino terrible en aquellos días. Ya tiene la ubicación. Ya tiene la enfermedad y ahora déjeme darle el reconocimiento, porque aquí está el punto. Aquí está el punto. Note, dando voces, note el verso 27, la segunda parte. Dando voces diciendo, ¿qué cosa decían? Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Note, hijo de David. ¿Qué es lo que estaban diciendo estos hombres? Amados, este es el punto. ¿Qué es lo que estaban diciendo? ¿Cómo esta declaración produce rechazo? ¿Qué implica hoy este reconocimiento? Yo sé que lo quieres saber. Por ello los espero el próximo domingo para seguir destapando esta maravilla. ¿Está bien? Tengan paciencia, tengan paciencia. Padre, gracias por este momento donde atravesamos, gracias a tu siervo Mateo, por todo un compendio de la Escritura, para que mis hermanos puedan deleitarse cómo tú trabajas por la historia milimétricamente, que eres un Dios tan coherente, tan maravilloso, tan exacto, y que los autores bíblicos son geniales teólogos, no advenedizos, no que tenían algún éxtasis para escribir, sino que estaban guiados, como dice el apóstol Pedro, por tu Espíritu, de manera exacta. Señor, quiero darte gracias porque nos permites exponernos a esta verdad sensacional. Y mi ruego es que mis hermanos estén atentos, que armen bien, que vean lo tremendo de esta narrativa, lo tremendo que es entender ahora, sí, claramente en esta porción,
los principios espirituales que abarcan las joyas enormes cuando tenemos el punto central de la porción. Gracias, Padre, por tanta misericordia para nosotros. Y que lleguemos el próximo domingo, si tú lo permites, porque estamos supeditados a ti, expectantes, prestos a escuchar la Escritura, Señor. Que escuchar la Escritura es escuchar al mismo Dios, aquel que creó el mundo en Génesis 1, aquel que colocó las credenciales divinas a Moisés para abrir el antiguo pacto, aquel que colocó las credenciales a Eliseo en ese tiempo fundamental para la historia de Israel, y aquel que vino a esta tierra mostrando las credenciales mesiánicas, siendo el Mesías, el Rey, el mismo Dios, pero que increíblemente tu pueblo escogido, te rechazó. Pero gracias a ellos, soberanamente, hoy tú has formado un nuevo pueblo y aquí estamos, Señor, atentos a ti. Te alabamos con toda inteligencia, en el nombre de Cristo. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos.